Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Aquí estamos, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no, público querido? Aquí estamos, atravesando por algunas dificultades. Se habrán dado cuenta, pues el día de ayer, por ejemplo, nos ocurrió también una dificultad técnica, de manera que iniciamos y parece que sí salió bien, pero minutos después ya no se escuchaba y pasó un rato y ya después nos dimos cuenta. Y entonces el doctor Misael, recordando aquella escena de Cinema Paradiso, corría de un lugar a otro, sudando la gota gorda para ir y asistir a la resolución de los problemas técnicos y después regresar al lugar desde donde estaba transmitiendo. Y entonces, si han visto esa película, lo recordarán, y si no, véanla. Es bella, es conmovedora la película, es muy recomendable, ya es un clásico, Cinema Paradiso, y verán el comparativo de este muchacho que iba de un pueblo a otro en su bicicleta llevando el carrete de la película y sudando la gota gorda. Pues ayer así estaba nuestro querido colega el doctor Misael Montes de Oca. Sí, Pero Giselle. hay que decir otra cosa, Germán. Ajá. También es un clásico de sus recomendaciones. Ah, de mis recomendaciones. Desde tiempo inmemorial de la licenciatura nos ha Ajá. recomendado. Cinema Paradiso. Y a ver, ¿ya la Sí, vio o no la ha visto? sí, era Ah, ok. tarea. Bueno, sí, sí, soy un poco necio. No, creo que le encanta esa película. Tiene una cosa bella, como Sí, dice usted. sí, Bueno, sí. ahorita ya me presenta y todo. Me voy un Ok, ratito. sí, sí, es una de esas películas homenajes al cine mismo. Y pues muy bellamente realizada, vale la pena. Y sí, que creo que no me equivoco en decir que ya hoy en día es un clásico. Entonces, esto venía por los problemas técnicos que hemos tenido. Hoy nos ocurrió algo similar. Tuvimos que retrasar la transmisión, pero aquí estamos. Con muchísimo gusto, querido público, ya sin armar mucho preámbulo, como hace unos minutos en el primer intento de transmisión, estaba yo dando un contexto, bueno, larguísimo, ya, sin tanto preámbulo, simplemente la bienvenida, querido público, a este su espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde el día de hoy, saben ustedes, en compañía de tres mujeres psicoanalistas y con la oportunidad de volver a pensar y también de poner el psicoanálisis al día, fíjense con estas dos líneas, volver a pensar el psicoanálisis al día, pues para hoy tenemos un tema sin duda muy importante y es en tiempos de pandemia, ¿cuál es la respuesta del psicoanálisis? Como bien saben, desde el origen mismo de estas transmisiones por parte del Centro de Investigación, la pandemia fue factor preponderante para ponernos al día. Y en este sentido, y en nuestro compromiso del centro con nuestra comunidad, abrir este espacio de escucha, de conversación y, por supuesto, del lugar que tiene, sin lugar a dudas, el psicoanálisis en la cultura. Entonces, ¿qué hacer, qué decir, qué trabajar en tiempos de pandemia? Hoy, donde pareciera que nos vamos ya acomodando en la vida cotidiana, nuestra cotidianidad hoy en día con el COVID. Qué mejor ejemplo lo que estamos ahorita viviendo ya en bajada, que es la quinta ola de contagios en nuestro país. Pues ya pareciera que estamos muy acomodaditos en nuestra relación cotidiana con el COVID. Bueno, por ello proponemos para hoy, en tiempos de pandemia, cuál es la respuesta del psicoanálisis. Doy la palabra y saludo, por supuesto, con mucho gusto a las psicoanalistas del Centro de Investigación que ya están aquí para la conversación. Como una linda tradición de los miércoles, aquí está nuestra querida colega, la psicoanalista Valeria Reyes. Hola, buenas tardes a todos. Pues sí, tradicional de los miércoles y ya con mucho entusiasmo, dado que por los problemas técnicos la semana pasada no pudimos transmitir, pero yo creo que nos desquitamos.
Pues me parece que el tema nos convoca, pues como todas las propuestas de la doctora, como bien lo decía Germán, en tiempos de pandemia, ¿qué lugar para el psicoanálisis? Fue la propuesta de la doctora para lanzar estos programas al aire con el principal objetivo de poder conversar con las personas que estaban ya confinadas en sus casas y para dar la oportunidad que en ese confinamiento, ¿sí?, no tuvieran una vivencia de aislamiento o de soledad tal, sin una posibilidad de conversar. Y bueno, pues nosotros abrimos este espacio para la conversación y ahora, casi 3 años después de la pandemia, pues el cuestionamiento es, en tiempos de pandemia, ¿cuál es la respuesta del psicoanálisis? Lo cual viene a ser en este momento algo sumamente importante, dadas todas las consecuencias que ha habido en lo que llaman la salud mental después de la pandemia. Y estamos en un contexto en donde por parte del gobierno de México se ha hecho una propuesta precisamente para atender los problemas de salud mental que en México se concentran en dos diagnósticos. Uno es la depresión y el otro son las adicciones. La principal causa de esto es la pobreza, pero también ha habido un incremento evidente a partir del confinamiento en la pandemia. Entonces, la propuesta del presidente López Obrador es cerrar los hospitales psiquiátricos. Bueno, no es un cierre completo, se va a hacer una modificación para que los hospitales psiquiátricos se conviertan en hospitales generales. Y la propuesta del gobierno es que en todos los hospitales haya un área de psiquiatría que pueda atender todos los problemas que existen con relación a la salud mental y que la atención psiquiátrica no esté solamente concentrada en la Ciudad de México, creo que son dos hospitales los principales, que es el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Hospital Fray Bernardino, sino que se abra la atención a la salud mental en cualquier hospital. Entonces, esto ha sido muy criticado porque no se ha entendido claramente cuál es la propuesta y, bueno, los adversarios del López Obrador lo que están diciendo es que él va a cerrar los hospitales psiquiátricos y que ya no va a haber dónde atender la salud mental. Bueno, no es así. Sí se va a dar esta atención, pero la idea es que esté presente en todos los hospitales. Y bueno, es una propuesta que viene de todas las situaciones que se daban en los hospitales psiquiátricos con relación al maltrato, con relación al abuso y cómo las familias abandonaban a los enfermos en los hospitales y no se hacían cargo de ellos. Entonces, también algo que propone el presidente es que las familias se hagan responsables también de sus enfermos y que no los abandonen. Entonces, la idea es que ya no va a haber estos internamientos eternos, sino que se van a poder internar, se les va a estabilizar y después va a ser un tratamiento ambulatorio. Entonces, bueno, esta propuesta viene también, como decía, con relación a la pobreza y cómo la pobreza ha influido para que incrementen los casos de suicidio y de depresión. Pero bueno, además de esto, una información que yo investigué con relación a la salud mental es que en los siguientes años se espera a nivel mundial la pandemia de la salud mental, principalmente porque todo lo que se ha producido con la pandemia en relación a la salud mental no está siendo atendido, ¿sí? Como debiera de serlo. Principalmente el tratamiento se reduce a un tratamiento psiquiátrico y regularmente los psicólogos cuando reciben pacientes a los que les detectan una depresión, los canalizan inmediatamente con el psiquiatra. Entonces, en la República Mexicana son 3,400 psiquiatras para 126 millones de habitantes. No, bueno, no. Entonces, la estadística es que para cada 100,000 habitantes les toca 3 psiquiatras y cachito. Entonces, evidentemente, todos estos Ajá. problemas de salud mental no pueden ser atendidos adecuadamente.
y lo que se espera en un futuro no lejano para el mundo es la pandemia de la salud mental, y el principal trastorno va a ser la depresión, ¿sí? A nivel mundial. En México es la depresión y la drogadicción. Entonces, esta ha sido una respuesta por parte del gobierno a poder atender estos problemas de salud mental. Entonces decía que esta propuesta de en tiempos de pandemia, ¿cuál es la respuesta del psicoanálisis? Viene adecuadamente a este panorama que ya no es un futuro tan lejano, sino que ya estas manifestaciones ya están presentes. Entonces, algo que hablaba con la doctora en la mañana es, ¿cuál es la respuesta del psicoanálisis? ¿Sí? Con la diferencia que en el psicoanálisis no hablamos de una salud mental, sino que hablamos de todas las manifestaciones psíquicas que se pueden presentar a partir de la pandemia, ¿sí? Y que en cada persona es distinto. No se puede llegar a un diagnóstico como este tan cerrado de que solamente se trata de la depresión y del suicidio, porque la vida psíquica de los seres humanos no se puede reducir a eso. Entonces, en el caso del psicoanálisis, la propuesta es escuchar, escuchar en lo singular de cada sujeto, con lo que cada sujeto lleva a su propio análisis, ¿sí? ¿Qué manifestaciones ha habido? Pero no en una idea de diagnóstico y de un tratamiento, digamos en el caso de la psiquiatría, que lleve a los sujetos a poder seguir produciendo, porque principalmente la idea de la salud mental es llevar a que el sujeto sea funcional, bueno, principalmente que no deje de trabajar, que no abandone su trabajo, que siga siendo productivo y que evidentemente no afecte la economía esta pandemia de salud mental. Entonces, en ese sentido, la respuesta del psicoanálisis es esencial porque se sale de todos esos parámetros que ahora se manejan en lo que se llama la salud mental. Entonces, bueno, hablar de esto, pues en este momento es algo muy importante por la propuesta de la doctora, ¿sí? Que hemos ya traído con relación a la reflexión que ella nos proponía de el psicoanálisis le pertenece a los iletrados. Es decir, es fracturar todo el imaginario que se ha construido alrededor del psicoanálisis en esta idea de que el psicoanálisis es elitista, de que el psicoanálisis es para gente intelectual o que se requiere algún nivel académico o algún nivel intelectual para poder psicoanalizarse y traer, ¿sí? Una fractura a todo esto y permitir que el psicoanálisis, ¿sí? Sea para todos, ¿sí? Principalmente en el caso de Freud, es la propuesta de Freud en el trabajo de nuevos caminos para la terapia psicoanalítica y el futuro del psicoanálisis que él nombra ahí, es que el psicoanálisis le pertenece a los más humildes. ¿Sí? La doctora no utilizó ese término, sino que trajo el psicoanálisis para los iletrados. El psicoanálisis le pertenece a los iletrados y no a los académicos. Sí, y ahorita, vale, bueno, lo digo para nuestro público que no nos puede ver. Esbozaba yo una enorme sonrisa ahorita que expones esto, ¿vale? Por la originalidad y además la precisión en los tiempos de la creación de la doctora Heiser. Es decir, Sí. tenía la sonrisa por decir qué bárbaro. En cuanto a anticipar ya lo que tú nos compartes, que es de esperarse a nivel mundial. Esta condición, esta situación de pandemia mundial al respecto de la salud mental. Dicho de esa manera, entonces la propuesta de la doctora me parece genial porque es, por supuesto, poner la posibilidad del psicoanálisis al alcance de la mano de cualquier persona y además con la condición, como tú ya lo venías introduciendo, de que en psicoanálisis no tenemos, no hay una cuestión, no trabajamos con esta cuestión de los polos opuestos en oposición y en choque de salud-enfermedad. Por lo tanto, de una condición buena y una condición mala en la vida de los sujetos. Toda esta cuestión, esta dialéctica entre lo positivo y lo negativo. No hay nada de esto. Entonces, es sin duda poner las condiciones para una posibilidad de tratamiento
sin esta situación y por lo tanto es brindar a la comunidad una escucha sin ese enorme prejuicio que por lo que sabemos ya por nuestra experiencia, anticipándonos un poco a lo que ahorita tú nos vas planteando como propuesta en nuestro país y a nivel mundial para el tratamiento de la salud mental, pues sabemos ya desde ahorita que va a ser fundamentalmente el atender esta situación en las personas, primordialmente con los tratamientos farmacológicos, es decir, lo que la psiquiatría va a proponer, porque es y sigue siendo la que dirige en las concepciones de la vida emocional de los seres humanos, es la que sigue dirigiendo el cómo se le concibe y por lo tanto el cómo se trata la vida emocional de las personas. Y desde su perspectiva, sabemos entonces que hay esta polaridad entre salud y enfermedad, y desde esa perspectiva, entonces, el tratamiento no es otro más que el farmacológico. Se supone, porque sí lo dicen los psiquiatras, de que cuando reciben en consulta a sus pacientes también hacen una escucha. Hay que ser muy francos en ese sentido. No se acerca, no tiene nada que ver con la escucha que verdaderamente hace un psicoanalista, con verdaderamente escuchar a un otro. El psiquiatra, bueno, oye a sus pacientes y los oye hasta el punto tal donde tiene muy claro que lo que su acto va a hacer ahí y va a ser determinante es en cuanto a la prescripción médica, en cuanto a la prescripción farmacológica que va a brindar, que va a determinar y nada más. Entonces, lo que quiero decir es que esa escucha psiquiátrica está completamente condicionada y restringida al tratamiento farmacológico que va a dar el psiquiatra y a la concepción, por lo tanto, de salud y enfermedad que maneja la psiquiatría. Entonces, son aspectos que a mí me parece de orden fundamental a tener bien en claro, por lo que será menester abrir como posibilidad de tratamiento desde la escucha psicoanalítica para toda nuestra comunidad. Así es, creo que esta precisión es muy importante porque lo que el psiquiatra escucha son síntomas, síntomas que él puede ir englobando en una categoría. No va a escuchar la vida emocional de las personas, ¿sí? En lo que él va a poner su interés es a partir de lo que el paciente le dice y por la conducta que él le manifiesta, va a hacer un filtro para ir detectando los síntomas que él tiene que detectar para poder llegar a un diagnóstico. Pero en ningún momento se detiene a escuchar los componentes emocionales, ¿sí? De el discurso del paciente. Entonces, pues son sesiones de 1 hora con reloj en mano, ¿sí? Y que en esa hora el psiquiatra tiene que detectar toda la sintomatología que presenta el paciente, ¿sí? Englobarla en un diagnóstico del DSM y proponer un tratamiento que, como sabemos, no es un tratamiento preciso, porque el psiquiatra, en esta idea que el medicamento ayuda al desequilibrio en el cerebro, no tiene exactamente los datos, ¿sí? De qué cantidad de medicamento el paciente necesita dado el desequilibrio cerebral que tiene. Entonces va a apostar, ¿sí? Por un cálculo de atinarle o no atinarle y entonces de esa manera va a ir incrementando o disminuyendo o cambiando el medicamento hasta que le atine. Uh-huh. Y entonces, en esa posibilidad de darle al clavo, pues puede estar el paciente 1 mes, 2 meses en estas pruebas hasta que llegue a algo que lo pueda estabilizar. Y en ese sentido, pues también es sabido que los pacientes toman sus propias decisiones. Uh-huh. Entonces, si el psiquiatra puede dar una dosis, el mismo paciente lo puede ir modificando y bueno, pues ya sabemos que los pacientes psiquiátricos se automedican. Entonces, es una dificultad, ¿sí? Porque es muy difícil que realmente un psiquiatra logre esto que le llaman adherencia al tratamiento, o sea, que el paciente siga al pie de la letra las instrucciones que le da, ¿sí? Y pues que el tratamiento funcione. Sí, yo recuerdo en algún momento que el máximo que puede estar una persona en un tratamiento psiquiátrico es 1 año,
pero yo he escuchado en clínica pacientes que llevan 3 años con el medicamento, 4 o 5 o más, por decisión de ellos. Ujú. Sí, por decisión y de ellos en la administración que ellos han sabido crear del medicamento, de acuerdo a cómo se van sintiendo. Es decir, los pacientes se vuelven expertos en su química, por decirlo así, en su química cerebral en relación con el medicamento, que en realidad, ahorita que me escucho, es la relación que ellos van estableciendo, bueno, la relación psíquica, la relación erótica que van estableciendo con el medicamento, acorde con cómo se van sintiendo en cuanto a su bienestar o malestar. Claro. Entonces, bueno, tenemos un contexto particular con relación a la pandemia que empezó con una amenaza globalizada de muerte y que fue lo que nos llevó a esta experiencia de aislamiento, en donde comenzaron a transformarse las vidas de todas las personas con relación a no poder tener contacto con otros. Entonces, lo primero que surge ante esta amenaza globalizada de muerte es, bueno, eso es algo que surge en todos los seres humanos, decir que se mueran los otros, pero yo no, y buscar la forma, ¿sí? De poder lograr sobrevivir, ¿sí? Pero esto se va modificando en relación al afecto. Entonces después podemos decir que se mueran los otros menos mis hijos, o que se mueran los otros menos mi familia, o menos mi pareja, eso se va modificando con relación al afecto. Entonces, esto, más la convivencia cotidiana con los seres cercanos, el hacinamiento producto de los espacios tan reducidos actualmente en donde vive mucha gente, ¿sí? Pues produjeron una cantidad de manifestaciones psíquicas que hasta el día de hoy pues escuchamos en la clínica, ¿no? Todo lo que se dio, todo lo que se fue formando también con relación a la economía, porque, por ejemplo, estábamos aislados, pero todos los repartidores de comida o estas personas que actualmente llevan el súper a las casas, todo eso siguió activo. Entonces, finalmente, sí se pudo resolver mucho con las computadoras y con la comunicación a distancia, pero nunca dejamos de necesitar a la persona que nos llevaba la comida a la casa. ¿Sí? Eso siguió activo, ¿no? No dejamos de ir al súper tampoco. Entonces, algo que me señalaba la doctora por la mañana es cómo se mueve todo, sí, la economía, la política, la vida personal, alrededor de que tenemos que comer, ¿sí? Y la doctora me decía, es que es el principio de la economía, tiene que ver con que tenemos que comer. Entonces, ¿cómo esta idea de trabajar o hacer alguna actividad porque tenemos que comer, es decir, vamos y trabajamos y producimos dinero, pues porque tenemos que comer, ¿sí? Convierte cualquier trabajo en algo rutinario y algo cotidiano. Entonces, la doctora me ponía un ejemplo de, por ejemplo, la persona que hace talachas. Sí, que puede ser desde cambiar una llanta, arreglar una llanta o sacarle los golpes a los coches. Pues la persona que hace talacha trabaja haciendo su talacha para comer y esa es su práctica en la vida cotidiana y va perfeccionando su quehacer a partir de esa idea de que tiene que comer, entonces pues si se poncha una llanta, él arregla. Entonces, si esto va escalando a cualquier profesión, ¿sí? Pues podemos pensar en este caso que hablamos de la salud mental, pues que el psiquiatra trabaja para comer, el psicólogo trabaja para comer, la excepción es el psicoanalista, que eso no puede operar en un psicoanalista, ¿sí? ¿Por qué no puede operar en un psicoanalista, Germán? Híjole, vale, esa es trampa, pero está bien. Eso no puede operar en tanto que el psicoanalista está comandado, está llamado por la decisión que él ha tomado desde analizarse y después escuchar a otro, a tener permanentemente en cuestionamiento su deseo.
su deseo por devenir analista. Y entonces, en tanto que está permanentemente en el cuestionamiento y sostenimiento de su deseo por devenir analista, que es un devenir, no es que un día ya lo sea, un devenir analista, no puede, por lo tanto, estar regido por las convenciones socioculturales de si tengo para comer, justo de si tengo para pagar mis servicios, desde lo más básico como la energía eléctrica hasta si quiero tener mis plataformas de entretenimiento. No, el analista no puede estar en esa dinámica en tanto que está comandado éticamente por la decisión que él tomó de inicio a mantenerse en el cuestionamiento de su devenir como analista, el cuestionamiento de su deseo. Si es, por lo tanto, el deseo lo que pudiera sostenerlo como analista, el deseo no obedece a todos los términos ahorita de lo que veníamos hablando. Así es. Entonces, yo traía una anécdota porque un tiempo yo estuve trabajando con un psiquiatra. Entonces, los psiquiatras lo que hacen regularmente es medicar y después mandar a las personas con terapeutas. Entonces, este psiquiatra con el que yo trabajaba, bueno, pues me enviaba algunos pacientes a mí y bueno, ya con el tratamiento médico, yo tenía que llevar toda la parte emocional de los pacientes y pues resultaba que yo les quitaba el medicamento. Sobre todo, pues fue evidente que no lo toman, que no lo necesitan y que van y le ven la cara al psiquiatra, porque bueno, eso sucede. Ujú. Sí, principalmente en mi experiencia, por ejemplo, eso era muy común con las mujeres. Entonces, pues yo recibía a los pacientes y pues muy rápidamente dejaban de necesitar el medicamento, eh, ya no lo tomaban. Entonces hubo un momento en que el psiquiatra me pedía que no hiciera eso tan rápido, que me esperara un tiempo como para que pudieran tomar el tratamiento, sobre todo, pues por un acuerdo que creo que los psiquiatras pueden llevar a cabo con las farmacéuticas y que hacen que los pacientes tomen esos medicamentos y pues producir que el paciente siga asistiendo a las consultas con el psiquiatra y además favorecer la compra del medicamento y por supuesto pues que un tratamiento psicoanalítico no puede entrar en ese tipo de convenciones. Entonces, bueno, finalmente dejé de trabajar con el psiquiatra porque pues no era posible entrar en esos acuerdos, pero pues yo viví esa experiencia y pues pude ver lo que hay detrás de la práctica de algunos psiquiatras, ¿no? En eso sí, no tengo una estadística, pero al menos uno con el que yo trabajé, pues funcionaba de esa manera, ¿no? En eso de espérate, no le quites el medicamento tan rápido, ¿no? Entonces, pues definitivamente no podía entrar eso en la ética de la práctica que yo tengo y pues se terminó la relación con el psiquiatra eh, porque, bueno, para mí era evidente que la situación por la que los pacientes iban a consultar al psiquiatra no era por una necesidad de un medicamento, era una situación emocional que los alteraba, que los hacía vivir en una intensidad particular, porque eso depende de la manifestación de cada persona, y que eso se podía resolver de otra manera, sin necesidad del medicamento, sino vía la escucha analítica. Entonces, esto me parece muy importante porque tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un momento de la diferencia entre la escucha del psiquiatra y de la escucha del psicoanalista, en donde la escucha del psicoanalista no está influenciada, ¿sí? Ni porque tenga que ganar dinero para comer, ¿sí? Ni porque tenga que pagar el recibo de la luz, ¿sí? Ni tampoco por su propia situación emocional personal, ¿no? Que eso también es algo que hay que agregar. La posibilidad de llegar a una aprehensión del psicoanálisis no corre por ninguna otra vía que no sea la vivencia propia. Entonces, ahí hay algo que también saca el psicoanálisis de cualquier otra práctica, en donde el psicoanálisis no tiene nada en común con las otras prácticas.
La aprehensión del psicoanálisis no corre por la vía de la teoría, sino que tiene que ser una vivencia. Y cuando uno atraviesa por esa vivencia también, ¿sí? Nos lleva a tener que tomar una postura ética que no pueden ser estas convenciones de los médicos, ni de los psicólogos, ni de cualquier otro profesional de la salud mental, como ahora se les llama, ¿sí? Sino que el psicoanalista tiene que estar libre de todo eso para poder tener una escucha, como Freud la llamó, ¿sí? En una atención parejamente flotante. Entonces, pues el psicoanálisis se sale de todas esas posibilidades que tienen, ¿sí? Los profesionistas de la salud mental. Sí, Germán. Y es que cuando dices ahorita el psicoanálisis se sale, lo que quiero decir es que los sujetos, todas las personas, se salen de la convención y es algo en lo que no pararemos de insistir en cuanto a marcar em, que no hay estándar. Eso quiero decir. Entonces, si bien parece, porque ese es del orden de la apariencia, el hecho de que las manifestaciones de síntoma en las personas son iguales o son las mismas, reitero, en el orden de la apariencia, es que ahorita con lo que dices, pensé en eso, las personas se salen. Entonces, en una condición, pues por supuesto, tan única como ha sido la pandemia y sus efectos, porque es único, porque no habíamos pasado por ello, pues en décadas, al menos las generaciones que ahorita poblamos este planeta, entonces es de esperar, cosa que ya vivimos, que si bien hay algunas manifestaciones de síntoma que parecen estándar, que parecen iguales, por favor, lo que quiero señalar es que seamos atentos cada uno con nosotros mismos en mirar y respetar aquello que está puesto de manifiesto que se sale, que no es estándar, porque en todos y cada uno de nosotros esto está presente, esto se manifiesta. Entonces, a lo que voy con ello es, por lo tanto, qué mejor que el psicoanálisis, qué mejor que el psicoanalista, como escucha de eso que se sale. Porque si bien la persona acude con el ejemplo que pones, acude con el psiquiatra y el psiquiatra va a mandar el tratamiento farmacológico y la persona experimentará porque suele ser una mejoría, un bienestar, al menos en cuanto a estos estados que pueden tener de ansiedad, de nerviosismo, y que por supuesto el medicamento viene muy bien para estabilizar eso. No quiere decir con ello que la persona ya esté dentro del estándar y dentro del tratamiento y que por lo tanto no habría más cuestionamiento al respecto de lo que pudiera requerir o necesitar para su bienestar. Por lo tanto, qué mejor justo que la escucha analítica como el espacio único para aquello que se sale de cada sujeto, para aquello que no entra en el estándar. Y entonces, con lo que ya nos anuncias, digamos un poco apocalíptico, no, pero que sí lo puedo entender, es que es natural que lo que ya se anuncia a nivel mundial es que ahora habremos de enfrentar en un futuro próximo la pandemia de la salud mental. Entonces, caramba, si desde ahorita no vamos haciendo sensibilidad, creando nuestra sensibilización para dar lugar a poder tratar aquello que de cada uno de nosotros se sale del estándar, pues me quieren decir cuándo y cómo lo vamos a hacer. A mí me queda muy claro lo que nos planteabas, vale, al inicio, me queda muy claro que el proyecto del presidente, así como nos lo expones, a mí me parece muy bueno, me parece muy inteligente y muy inteligente en dos cuestiones. Lo pienso inmediatamente. En términos prácticos y también inteligente en cuanto a a la sensibilización que puede generar a nivel comunitario para con nuestros enfermos, digámoslo así, que para nosotros analistas no son enfermos, pero ok, la sensibilidad para con nuestros enfermos mentales, que sabemos de suyo históricamente ha sido tema de temas.
a Ujú. nivel cultural, a nivel de las naciones, qué hacer con los enfermos mentales. Siempre ha sido un tema muy, muy delicado. Entonces, el proyecto como nos lo propone el gobierno federal y nos lo expone Soy Vale, a mí me parece eh, sensible y práctico, acorde con nuestros tiempos. Creo que va muy bien, pero reitero que lo que hemos dicho, en tanto que va por la línea médica psiquiátrica, entonces urge que abramos los espacios y nuestra propia sensibilidad para lo que de nosotros, de nuestras emociones, se manifiesta que se sale del estándar. Y es que me haces pensar con lo que dices, cómo este problema de la locura, por decirlo así, ha sido un problema de, pues de la historia de la humanidad. Exacto. Em, ahorita pensaba que el principio de estos asilos para locos, bueno, Ujú, que en un inicio no se les llamaba así, pero recuerdo que tiene que ver con cómo en toda la religión musulmana, en los países que pertenecen a la religión musulmana, lo que se empezó a hacer con estas personas fue a retirarlos del trato social común ujú, y construir lugares en donde estas personas vivieran, pero eran tomados como gente que tenía una cuestión divina. ujú, Entonces, de esa manera fue como empezaron a construirse los hospitales psiquiátricos en ese entonces, bueno, que no eran esos, sino eran asilos, y así fue como empezaron a ser confinados. ujú. Entonces, eso es los inicios de la historia de la psicopatología, por eso ahorita lo recordé, ¿sí? Pero toda la historia de la humanidad ha estado atravesada por esta situación de qué hacer, pues con las personas que presentan una alteración como la esquizofrenia, que ya no pueden ser incluidos en la vida social normal, ¿sí? Por así decir, de los seres humanos, porque bueno, lo principal que está en juego es que puedan hacerse daño a ellos mismos y que le puedan hacer daño a otros. Entonces, pues ha avanzado la historia de la humanidad y llegamos al siglo XXI con una dificultad todavía de saber qué hacer con estas personas, ¿no? Entonces, bueno, pues seguirá siendo, yo creo, durante lo que reste de la historia de la humanidad, ¿sí? Algo que nos plantee una situación con la que hay que saber qué hacer, ¿sí? Entonces, bueno, pues en ese sentido, me parece también que la propuesta es, se sigue escuchando el eco del programa, o no sé si está, ok, ya, ya. ¿Cómo? Es que me escuchaba, repetida tu Sí, micrófono. sí, Bueno, perdón, vale. entonces, hay algo, en relación a la pandemia que es importante decir, porque lo que la pandemia permitió es que lo peculiar de cada sujeto se manifieste. Y eso peculiar que se manifestó con la pandemia es lo que el psicoanalista va a recoger. No en esta posibilidad de llevarlo a un diagnóstico como lo haría un psiquiatra o como lo haría un psicólogo, sino para poder escuchar eso peculiar como una manifestación psíquica de lo singular de cada sujeto. Y creo que esto es importante precisarlo porque esa es la diferencia de la escucha analítica con cualquier otra escucha, ¿sí? En esta, digamos, en estos tratamientos que tienen que ver con la vida emocional de los seres humanos, que se vio sumamente alterada por todo lo que nos ha ocurrido en la pandemia y después de la pandemia, porque bueno, ya podemos hablar de un tiempo después de la pandemia. Sí, precisamente, pues porque en este momento ya no estamos en ninguna ola de COVID, vamos saliendo de la última y podemos pensar pues que llegamos de nuevo a un punto de volver a hacer la vida cotidiana, ¿no? Sin aislamiento, sin tantas precauciones, pero sí con estas manifestaciones de lo peculiar que siguen estando presentes en la vida de los sujetos.
¿no? ¿Y qué es lo que nosotros, en la escucha analítica, ¿sí? Es de lo que nos hacemos cargo. Entonces, creo que esto es importante porque no se puede hacer una estadística de eso, ni se puede hacer una categoría al respecto de esto, sino que se escucha, ¿sí? Lo singular de cada caso, ¿sí? Y me parece que esto es, en este momento, pues una posibilidad distinta a todas las opciones que hay de un tratamiento de la vida emocional. Y lo nombro así porque ya no, nosotros no entramos en la cuestión de la salud mental, no entramos en la definición que eso sugiere, porque la definición de la salud mental tiene que ver con llevar a los sujetos a ser funcionales, no dejar de trabajar y seguir produciendo para aportar a la sociedad. Ese no es el interés del psicoanálisis, sí, nunca lo ha sido. Entonces, bueno, sí, sí, Germán. Decir vale, entonces me parece que sí, sí, enfáticamente es decir, señalar cómo, por lo tanto, esto que de lo que ahorita tú nos vas planteando, de lo que se pone de manifiesto con la pandemia y después de la pandemia y de lo que seguros estamos que hay que esperar más formas en cómo las personas habrán de manifestarse y manifestar estos efectos de pandemia, post pandemia. Quería decir y reitero enfáticamente que la gran diferencia en el psicoanálisis y por parte de los analistas es que esto es tomado en un reconocimiento de absoluta dignidad eh, de lo que tú ya mencionaste hace un momento, de lo que es singular, de lo que hace singular a cada sujeto. Por lo tanto, mi énfasis va en el sentido de decir que, por lo tanto, no se trata de nada que tenga que ver con lo patológico. Que quede esto muy claro, por eso lo dije hasta más lento. Nada que ver con manifestaciones de índole patológico o patologías post pandemia. No, por favor, no. Se trata, como ya tú lo dijiste, de la singularidad y que eso es característico desde la creación freudiana misma. Si hay algo que Freud en lo cual nos brinda, nos da a toda la humanidad, es la originalidad de su creación a partir de que fue capaz de recoger y escuchar la originalidad en la creación de cada sujeto. Y esa originalidad que en los campos médico-psiquiátricos, psicológicos, psicoterapéuticos, en cualquier otro campo, esa singularidad habrá de recibir una connotación con una carga moral, médica, con cargas ideológicas. En el psicoanálisis eso se escucha sin referente alguno. La escucha en el analista es en un blanco absoluto y es simple y llanamente escuchar eso, recoger eso. Entonces, reitero, nada que ver, por lo tanto, con algo que tenga que ver con patológico, con dañino, con malo, con enfermedad, nada. Claro, Es y ahora, perdón, que se trata también de hablar del COVID largo y de los efectos secundarios de haber tenido COVID y que muchas alteraciones del pensamiento, de la atención, de la memoria, de el gusto y el olfato, que todo eso tiene que ver con una cuestión neurológica que produce el COVID. También que no lo dejen en esa idea de que son síntomas del COVID prolongado y que no se hagan cargo de esto, porque definitivamente todos estos síntomas que produce el COVID, ¿sí? Hacen que las personas psíquicamente se vean afectados con todo esto. El que no podamos degustar o el que no podamos oler afecta digamos, a la experiencia misma, ¿sí? Que uno tiene de satisfacción al oler el café, tomar el café, y eso lleva a una tristeza muy particular, ¿no?
que la tristeza se ha manifestado actualmente después de contraer COVID y la gente habla de ella, de cómo se sienten. Entonces, no tomarlo solamente por vía de lo orgánico, sino que sepan que esas manifestaciones orgánicas van más allá de lo orgánico y atraviesan lo psíquico. Entonces, que las personas lo sepan para que no se queden en la idea de que con el tiempo se les va a pasar o que se tienen que aguantar o que con los medicamentos que les puedan dar para el COVID es suficiente, sino que abran esa posibilidad de hablar de lo peculiar en ellos que produjo como consecuencias psíquicas el COVID, ¿no? Y que no se queden en una idea de que no hay un tratamiento para eso. Pueden ser escuchados en esas peculiaridades que surgieron después de haber contraído el virus y que llevan a muchas inseguridades, a confusión, a angustias, a miedos, ¿sí? Que definitivamente pueden ser escuchados por un psicoanalista. Mm. Sí, a las formas también que ahora vamos recogiendo de los contagios, pues que incluso van tomando tintes de normalidad para algunas personas, pero que de todas formas, cuando hablan de ello en sesión, aparece sin duda el impacto que de forma particular tiene en cada sujeto. Estoy pensando en esta última ola de los contagios y por la forma en que se dio. Bueno, el hecho de que es muy interesante, para algunas personas tenía tintes ya de absoluta normalidad, así como decir, ah, pues me dio y ya. Y como para otros, simultáneamente era algo que sí los llevaba a, digamos, a una cierta conmoción, a un cuestionamiento. Por ejemplo, de preguntarse, bueno, ¿y dónde lo tomé? ¿Dónde agarré el bicho? Uh -huh. Personas que sí que mantenían en un cuidado y decían, bueno, ¿cómo es posible? Se preguntaban el cómo es posible, el dónde lo habrán agarrado, también el impacto para muchas personas que tiene el vivenciar em, la ligereza con la que ahora se toma. Entonces, hay personas que refieren en sesión el sentirse pues hasta cierto punto lesionados con el actuar del otro, con la forma de actuar del otro, en esa forma tan ligera, tan irresponsable, tan decir, pues ya, pues si ya me dio, ¿qué importa una vez más? Y que vemos, a lo que voy es, vemos cómo no deja de ser algo que toca de manera sustantiva la sensibilidad de cada persona. Así como hay el que puede ser que lo diga con toda ligereza y que parece, vuelvo a la cuestión de las apariencias, que parece que no toca en nada en su intimidad, como aquel que expresamente se siente lesionado en su intimidad por cómo se tratan estos asuntos. Entonces, lo que no podemos no seguir señalando y no ser sensibles es en cómo una situación como estas toca sensiblemente la vida íntima de los seres humanos. Estoy recordando cómo en su tiempo fue el SIDA. Y el SIDA, por las condiciones mismas del virus, y bueno, también por cómo en aquel entonces recuerdo que se hacía más, digamos, las campañas de promoción, yo siento que sí tenía mucho una línea moral que iba en el sentido de difundir e infundir miedo en la gente para sus usos y prácticas de su vida sexual y de su vida íntima. Ok, eso lo pongo ahorita de ejemplo de manera muy específica en relación al VIH. Con el COVID no se trata de un virus que específicamente tuviera una condición como la del VIH, pero no podemos ser ajenos a señalar que de todas formas toca nuestra intimidad, toca en sus efectos en el momento y a posteriori aspectos de la vida íntima. Y de la vida íntima me refiero a si pasó alguien por la pérdida de un familiar y cómo fue esa pérdida, hasta estos ejemplos que ponía ahorita, que parecen ya más cotidianos, ya convivencia cotidiana con el COVID, pero que de todas formas para muchas personas, por cómo se dan los contagios, toca su intimidad
y que no podemos no ser ajenos a ello y que no podemos, por lo tanto, no convocar a que tratemos estos aspectos en la intimidad de una escucha como es la escucha psicoanalítica. Claro, y que la manifestación de esta pandemia fue la amenaza de muerte generalizada. Nadie estaba a salvo, ¿no? En el caso particular del VIH, sí, pues en esta situación moral de creer que se restringía el contagio a los homosexuales o personas que tenían prácticas sexuales muy liberales, sí, pues al menos había una restricción, ¿no? Para todos aquellos que no estuvieran en ese tipo de prácticas, bueno, pues seguramente no se contagiarían. Pero en el caso del COVID, no había eso, cualquiera podía contagiarse, ¿no? Y creo que la vivencia más fuerte fue al inicio, en donde sí tuvimos casos de muertes, muchos casos de muertes, y que además cada vez se sentían más cercanos, ¿sí? Con relación a que, pues en las pandemias anteriores, por ejemplo, la de la influenza, pues se escuchaban en las noticias, ¿no? De que alguna persona se había agravado y había muerto en un hospital, pero no se vivió como ahora en donde uno sabía de casos de muertes por gente cercana. Pues en mi caso, por algunos pacientes o por conocidos, ¿no? Que ya habían perdido algún familiar y que eso nos llevaba pues, a una experiencia de angustia de cómo no estábamos a salvo, ¿no? Ni siquiera estando en el aislamiento, porque pues hubo muchos casos de gente que se contagió en el aislamiento y que ya después, bueno, pues decían que los había ido a visitar a alguien, ¿no? Entonces, pues fueron los contagios que se dieron al inicio, que sí, los vivimos como, con ese temor muy presente de, qué es lo que tengo que hacer o, tengo que sanitizar todo, limpiarse los pies y todo lo que hicimos al principio para evitar que esa amenaza de muerte se hiciera realidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso fue el primer año de la pandemia y conforme han ido pasando los años, pues la situación se va relajando. También por el uso de las vacunas, que creo que eso ha modificado también la posibilidad de los contagios y la intensidad de los contagios en cuanto a que ya no se producen estas neumonías, sino que se queda a un nivel de las vías respiratorias altas el bicho. Entonces, pues creo que eso también ha ido disminuyendo esa sensación que teníamos al principio, pues de estar todos bajo una amenaza de muerte. Entonces, bueno, creo que eso se ha ido modificando, pero de todas maneras, cuando uno sabe que está contagiado, ¿sí? Eso produce efectos en lo psíquico y pues no deja a uno de sentirse, en un estado de alerta de qué me va a pasar, ¿no? Qué consecuencias me va a traer, inclusive ahora que es tan común esto de la pérdida de cabello, pues eso tiene una, consecuencia en lo anímico, ¿no? Imaginarse que ya se va a quedar uno pelón, pues es una cosa horrible. O sea, no lo había escuchado, vale. La Sí, pérdida de cabello como una de los síntomas que vienen posteriores al contagio de COVID. sí, el COVID hace que pierdas el cabello, ya después se recupera, pero sí es una sensación horrible porque se cae el cabello. Y sí, hay mucha gente, bueno, yo he escuchado de gente cercana que después de haber tenido COVID se les cayó el cabello Ujú. y bueno, entran en una desesperación porque en muchos era la pérdida de mechones, ¿no? Que esas son situaciones ya muy angustiantes y que sí, ya pasado un tiempo se va recuperando, pero de todas maneras cuando se vive eso, es horrible. Yo tengo un paciente adolescente que me decía que se le estaba haciendo el círculo que se les hace a los frailes en la parte de atrás de la cabeza, Sí, en y la pues coronilla. una angustia de decir, me voy a quedar así. Ujú, No, y bueno, pues tiene 18 años, entonces pues sí era muy angustiante para él. Lo fue recuperando, pero sí es un efecto secundario del COVID. ujú. Y lo dices bien que como ese,
tantos más que se van presentando y que cuando menos de lo que nos damos cuenta es que despierta en la gente, bueno, la duda, y que la duda activa, ahí es donde entra la singularidad, porque la duda no sabemos cuáles son todos los aspectos emocionales que va a movilizar en cada una de las personas, una sola duda. Entonces, eh, la duda que se puede poner en activo en una persona a partir de una manifestación sintomática posterior a su contagio, pues sabemos bien que eso da para alimentar una serie de pensamientos y de representaciones que vienen de lo psíquico de cada uno, de cada persona, y que en este sentido es imposible de anticipar y de calcular. Cuando digo ahorita los pensamientos y las representaciones, es algo que sale de cualquier posibilidad que se maneja en los ámbitos, en los otros ámbitos médicos, por ejemplo. Entonces, ¿de qué ámbitos me refiero? Esto de poder anticipar, poder calcular, saber de qué se trata y por lo tanto cómo tratarlo. Es imposible. Entonces, ante el mínimo detalle que se pone de manifiesto, es de esperar entonces que la dinámica psíquica en cada persona sea capaz de crear, pues de crear. Iba a Ujú. decir simplemente crear. Entonces, en el orden de la creación, esas creaciones, algunas pueden llevar a los sujetos a experimentar, a sentirse emocionalmente, pues no tan bien o sentir un malestar. Y eso es lo que puede llevar justamente a los sujetos a buscar una atención. Entonces, todo esto, como lo digo, como dinámica y contexto, es lo que de entrada con el tema de hoy nos propones, ¿vale? A que seamos muy conscientes de ello, definitivamente, como una condición, como una condición de vida. No, no me gusta, siempre lo he dicho, nunca me ha gustado. La doctora Heiser también aquí lo ha comentado, el título del programa de Cristina Pacheco, ¿no? Del que aquí nos tocó vivir. No va en la línea, para nada quiero decir que así nos toca. No, no, pero siendo claros, siendo conscientes, es una condición de vida, que, pues que hoy en día una condición de vida es imperante a nivel mundial y por lo tanto en nuestro país. Entonces es una condición que nos convoca. Claro, y creo, de alguna forma creo que vivimos una época privilegiada por todas las transformaciones que se han ido dando de una forma tan rápida. Es decir, el mundo cambió en estos 3 años de pandemia. Ujú. La realidad es otra. Entonces, que lo estemos viviendo, pues es una situación privilegiada. Vivimos muchas cosas que solamente se están dando en este tiempo, ¿no? Es una época muy particular con relación a los discursos y todos los movimientos sociales y las consecuencias que esto provoca. Entonces, algo que me decía la doctora en la mañana es que en esto peculiar que se manifiesta en los sujetos, ¿sí? En lo particular de cada uno en su singularidad, es precisamente lo que permite que la ciencia se desarrolle. Entonces, es una época también muy particular por eso, por todo el desarrollo científico que ha habido y por cómo todo el mundo se está modificando, ¿sí? A partir de una nueva economía que también la misma pandemia organizó. Entonces, yo sí creo que estamos en un momento privilegiado y que también ese privilegio llega para el psicoanálisis, sí, porque a pesar de que muchas propuestas de la ciencia en este momento no son suficientes, el psicoanálisis sigue estando en pie. Sí, y bueno, parte de eso es que nosotros estemos aquí ahora, hablando en una transmisión de radio por internet, sí, para que el psicoanálisis pueda ser escuchado por todos los que quieran escucharlo, ¿no? Ujú. Y que se salga de esa idea de que el psicoanálisis pertenecía a la academia, no es así.
El Ya. psicoanálisis, como dice la doctora, le pertenece a los iletrados. Ajá. Por un lado, sí, que la creencia de que le pertenecía a la academia y también otra creencia es la de que el psicoanálisis le pertenece a las élites, que es un tratamiento de élite, es decir, para la gente que, solo la gente que tiene los recursos para poder pagar la consulta de un psicoanalista, dado que la consulta de un psicoanalista en toda esta creencia pues es de un costo pagable solo por unos cuantos. Entonces, es algo que también el Centro de Investigación desde siempre ha propuesto y ha sostenido el hecho de que también pongamos en su lugar, es decir, mandemos a volar también la creencia de que el psicoanálisis es de élite y es un tratamiento de élite. No, por supuesto que no. Es también una posibilidad que está al alcance de cualquiera que así lo demande. Y aquí, desde el primer día de transmisiones y todos los demás, y en este no dejaremos de decir, por lo tanto, que el centro de investigación tiene permanentemente abierta la posibilidad para abrir un espacio de escucha a todo aquel que así lo demande. Un psicoanalista lo puede escuchar. Em, rap- Rápidamente, vale, como un pequeño paréntesis, dar lectura a un comentario que tenemos en nuestra transmisión a través de Facebook que llegó por parte de Charlie Santana y nos dice, saludos queridos psicoanalistas de Cielmex. Es por ahora, bueno, checando yo aquí en la transmisión de Freudiana, es por ahora, decía, el único mensaje que tenemos el día de hoy. Sí, es el único. Le pedimos también a nuestros radioescuchas que nos tengan un poco de paciencia por los problemas técnicos que hemos tenido, pero que no se les olvide que aquí estamos martes y miércoles a las 12. Esperen la transmisión. Los programas, pues sin ustedes, pues se queda uno en un vacío de no tener pues la conversación con los radioescuchas. Entonces, escríbanos, no dejen de hacerlo, déjenos sus comentarios en Facebook y pues no se pierdan, ni se desconecten de las conversaciones. Y bueno, si en vivo no lo pueden hacer, pues revisamos también los mensajes cuando salimos del aire, entonces los pueden dejar ahí o en las retransmisiones, porque regularmente el mismo día se vuelve a transmitir el programa por la noche a las 7. Entonces, bueno, ahí también nos pueden dejar sus comentarios y pues conversen con nosotros. Estos programas están hechos para que ustedes puedan escribirnos, decirnos su opinión, conversar con nosotros. Sí, sin ustedes saben que pues que la cosa no anda, ¿no? Sí, no funciona. Y lo tengo muy presente porque también de forma, de una manera muy enfática, la doctora Jaise lo ha señalado, de cómo sin ustedes pues no estaríamos acá. Así es que, sí, háganse presentes. Bueno, alargamos un poquito más el tiempo de nuestra transmisión, también con miras a poder, pues claro, digamos, reponer el retraso que tuvimos con el horario habitual de las 12 del día. De todas formas, estamos ya acercándonos al término de la transmisión del día de hoy. Eh, Así es, podemos ir cerrando, esperando que nuestra colega Giselle vuelva a la cabina para que pueda desconectarnos del aire. Pero bueno, creo que algo que podemos tomar como síntesis es que la respuesta del psicoanálisis en tiempos de pandemia es poder escuchar lo singular, poder escuchar esas manifestaciones de lo particular, de lo peculiar de cada persona, ¿sí? Que surgen a partir de todos estos eventos que nos ha traído la pandemia del COVID y que bueno, eso dentro de una escucha analítica,
puede llevar a los sujetos a crear desde lo psíquico posibilidades de transformar sus circunstancias, como bueno, siempre lo hemos dicho, que es una frase de la doctora, dado que somos creadores y modificadores de nuestras circunstancias. Entonces, para todos los que nos escuchan y escuchan estos programas, ¿sí? Es un llamado y es una forma de convocarlos, ¿sí? A que se den cuenta que eso es posible, que todos estos eventos que suceden no nos determinan y que siempre habrá posibilidades de transformar cualquier evento o acontecimiento en la vida de los sujetos. Sí, ya sinceramente el que hoy todavía muchas personas esgriman argumentos como que vaya que los imposibilitan o que los tal cual les dificulta el poder hacer algo al respecto de su circunstancia, el poder enfrentar la situación que estén viviendo. Claramente hoy hemos hablado de la pandemia y sus efectos, el posteriori a la pandemia, pero bueno, así como esto, cualquier otra circunstancia, sabemos los analistas que algo por excelencia que mueve a los sujetos para abrir un espacio analítico son nuestras cuitas de amor, las cuestiones de pareja, que ya terminé, que no he terminado, que qué hago con esta situación y que ya estoy cansada y que no soporto a este bueno para nada, o bueno. eh, Cuestiones varias que conciernen a la vida amorosa de los seres humanos. Sabemos los analistas que eso es por excelencia. Ah, y ahorita lo recordé en el inicio de un texto Freud, ahorita me acuerdo qué texto. Justamente eso es lo que creo que es en el texto de sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa. Al comienzo Freud dice, bueno, que los analistas, si algo podemos decir y sosteniéndolo con la experiencia misma de nuestra escucha, de cuál es por excelencia aquello que lleva a los sujetos a pedir la escucha de un psicoanalista, pues es el amor, son sus cuitas de amor. Entonces, decía esto porque si bien hoy tratamos lo concerniente a los efectos posteriores a la pandemia, pues no podemos no dejar de insistir en que digamos, el detonante que puede llevar a una persona para demandar la escucha de un psicoanalista es el que sea, el que sea, es la vida cotidiana. Como bien lo ha dicho hoy nuestra colega Vale y también todo el tiempo la doctora Heiser, pues el psicoanálisis es así, del orden de la cotidianidad y por lo tanto el mínimo detalle de nuestra vida cotidiana es susceptible de movilizarnos y en esa movilización hacernos una pregunta. ¿Qué mejor que abrir un espacio con un psicoanalista, pues para ver qué con esa pregunta? Pues muy bien, ha llegado a los controles, al corazón mismo de Freudiana Radio, nuestra querida colega Giselle Mendoza, que está, como siempre, con una gran sonrisa, muy buen ánimo, para asistirnos en el corte de la emisión del día de hoy. Saben, querido público, como ya lo decía ahorita nuestra colega Vale, que están nuestras transmisiones de lunes a jueves. Algunas son emisiones que hemos hecho tiempo atrás y que pueden volver a escuchar o quizá escuchar por primera vez en los horarios que hacemos de transmisión. Al mediodía, eh, tanto al mediodía como a las 7 y minutos de la tarde. Entonces, no se lo pierdan, manténganse en contacto con nosotros, sepan, como también ya lo dijo Vale, martes y miércoles aquí estamos en vivo al mediodía y que continuaremos, por supuesto, con este espacio, su espacio de la conversación en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.